ambiente real y después devuelve una solución al ambiente real en base a casualmente capturar conocimiento de él, más o menos estructurar el conocimiento y después tener un bloque de razonamiento que probablemente en las siguientes clases vamos a enlazar mejor con lo que estamos viendo ahora respecto al primer caso, que sería solucionar problemas. ¿Cuál era un problema para nosotros? ¿O qué significaba un problema? ¿Recuerdan? Pasar de un estado inicial a una decisión. Aquí se trata de representar lo que dice su compañero, ¿no? Estamos en esta situación y como no sabemos cómo, ¿no?, qué secuencia de acciones que tendríamos que realizar para llegar a un objetivo y no tenemos un algoritmo lógico que nos haga secuencialmente siempre resolver ese problema, entonces planteamos de que no queda otra que buscar la solución a la manera como nosotros lo hacemos. Entonces eso dice que tú deberías tantear todas las posibilidades, ¿no?, e ir formando ese tanteo en una estructura llamada un árbol, ¿ok? Y para ello necesitas formalizar el problema, porque tú vas a buscar, si bien este es un árbol, el árbol es una interconexión de nodos y enlaces entre los nodos, aunque los árboles son ordenados en este caso de tal manera que se va formando desde arriba hacia abajo, ¿ok? No se forman lazos, no hay ningún estado que regresa una condición hacia atrás, ¿ok? Y entonces para esto, ¿qué van a representar? ¿Se acuerdan nuestros nodos en este caso en el árbol de búsqueda? Van a representar primero estados, creo, ¿no? O sea, los nodos representan estados. Con acciones válidas yo puedo transicionar hacia otros estados. Casualmente digo, si quiero llegar allá, ¿qué puedo hacer estando acá? Puedo hacer 3 a 4 acciones y me pregunto hacia dónde yo podría transicionar, ¿ok? Cada vez me pregunto si esos son mis objetivos. Si no son mis objetivos, entonces yo tengo que seguir buscando, diciendo, si yo estuviera acá, ¿qué otra cosa puedo hacer dentro de lo válido? Y se voy expandiendo los estados. Si yo lo hago de manera ordenada, en algún momento yo llegaré, si hay solución, al estado deseado. Y lo que yo voy a rescatar, ¿qué cosa es como solución del problema? La secuencia de acciones, ¿no? No se olviden que la solución que buscamos era lo que no sabíamos, la secuencia de acciones para llegar al objetivo. Entonces allí nos ordenábamos. La primera forma era que el arbolito se podía formar siempre y cuando no llegue al objetivo, de manera ordenada, primero los nodos de primer nivel, de segundo nivel, etcétera, ¿no? Hasta que en algún momento podría, si encuentra solución, encontrarla y quedarme con esa búsqueda. Cuando nosotros expandimos los estados de menor nivel antes de expandir cualquiera de mayor nivel, le llamamos una búsqueda por amplitud. Lo que debo recordar era de que todo lo que se estaba viendo en el arbolito, usted debería pensar de que está ubicado, está ocupando memoria en ese momento, ¿ok? Y además de que el tiempo también, todo ese tiempo estaría transcurriendo. Y, tendríamos otra opción en el caso que nosotros quisiéramos reservar memoria, ¿no? O aprovechar la poca memoria que tendríamos, por ejemplo, en un sistema autónomo, ¿cierto? Aquí tenemos cualquier cantidad de memoria. En un sistema autónomo, por ejemplo, su celular, usted tiene que optimizar la memoria. Entonces usted dice, yo podría optimizar la memoria en vez de expandir los estados, antes de expandir todos los estados de menor nivel, podría tratar de expandir estados de mayor nivel, así de repente, ¿qué cosa podría ganar ahí? Todo lo que está en amiguito sería lo que yo tendría en memoria, ¿no? Parece que aquí podría optimizar, ¿no?, el recurso de la memoria, aunque podría ser no necesariamente que yo ahorre tiempo, ¿no? Quizás más que esto da por el caso de la memoria. Ahora vamos a poner para poder estructurar mejor. Vamos a trabajar en este ejemplo. Tenemos el siguiente caso. Veamos si este problema lo podríamos enfocar como el caso que estamos planteando. Tenemos la siguiente situación. Tenemos una fuente de agua y tenemos dos jarras. Lo que sabemos de estas jarras es de que la primera es de mayor volumen, quepan ahí hasta 4 litros. La siguiente, quepan hasta 3 litros. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de lo que podríamos tener en casa, estas jarras no tienen ningún indicador de un volumen parcial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si por ejemplo, yo no sé si está a 2 litros, a 2.5, a 2.3, porque no tengo ningún indicador. ¿Ok? En la jarra de 3 tampoco tengo ningún indicador. ¿Cierto? Lo que yo sí tengo es un indicador de que la jarra de 4 está llena. O sea, en otras palabras, si yo intento llenar la jarra de 4, yo no voy a ver si tengo 1, 1.5 litros, 1.8, 1.9, 2.2. ¿Cierto? Lo que yo llenaría la jarra de 4 hasta que ese indicador me diga
Tú suena, significa que se llena la de 4. Igual en la de 3, yo podría llenar la de 3, no sé si tengo 2.1, 1.4, 2.9. Esperaría hasta que suene el indicador de llenado de la jarrita de 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo tengo es un indicador de llenado para la de 4, otro indicador de llenado para la de 3. También lo que tenemos es que si nosotros podríamos vaciar, como acción válida, vaciar las jarras también hacia la fuente. O sea, yo podría vaciar la jarra de 4, no sé cuánto hay, ¿ok? Yo podría vaciar la jarra de 4 y se indica otro indicador. Significa que quedó vacía la de 4. Igual puedo hacer con la de 3. Un sonido me avisa o un indicador que está vacío. Tengo indicadores de llenado, por lo tanto, e indicadores de que las jarras están vacías para ambas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso respecto a la situación de las jarras. ¿Qué es lo que podemos hacer en este sistema? Lo que podemos hacer es, como lo que esperamos, desde la fuente podríamos llevar agua hacia cada una de las jarras. Hasta que, lo único que podemos hacer es, si vamos a hacer eso, hasta esperar que los indicadores respectivos me avisen que están llenos. Allí van dos acciones. ¿Estamos de acuerdo? Una para cada jarra. Lo que también comenté, yo podría desde las jarras llevar hacia la fuente y hasta que el indicador me indican que están vacías, ¿no? En ambos casos. Por lo tanto, si yo lleno la de 4, podría saber por el indicador que tengo 4 litros en la de 4, ¿no? Análogamente igual con la de 3. Y cuando hago el trabajo de vaciarlas, podría saber que hay 0 en cada una de ellas. ¿Estamos bien? Pero tenemos otras acciones válidas como las siguientes. Yo podría así como, es como aprender las jugadas del ajedrez en este caso, estamos aprendiendo las reglas. No todas las reglas se aplican para todas las fichas, etcétera, ¿no? Ni en toda situación, porque si no tengo la torre, ¿qué hago con la acción de mover la torre si no la tengo? Igual, aquí estoy hablando de las acciones que se podrían hacer en general. Se realiza siempre y cuando sean posibles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya comenté 4, que son las más directas, y las otras es de que usted podría llevar agua desde la de 3 hacia la de 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Ya está. Presentándose dos situaciones. La primera es, así como cuando de la fuente yo llenaba la de 4 y se activaba el llenado, ¿no? Yo podría de repente en algún momento, desde la de 3 llevar a la de 4 y suena el indicador de llenado de la de 4. O sea, yo podría llenar la jarra de 4 desde la de 3. ¿Estamos bien? Y la otra situación es que yo podría llevar desde la de 3 hacia la de 4 y más bien se activa el indicador de vacío de la de 3. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente tengo que llenar siempre la de 4. Como yo tengo indicadores de llenado y de vacío, yo podría llevar desde la de 3 a la de 4 y de repente se activa el sensor de llenado de la de 4. Pero podría ser el otro caso que yo lleve de la de 3 a la de 4 y no se activa el sensor de llenado, más bien se activa el sensor que me indica que se quedó vacía la de 3. Ahí tengo dos acciones más. Lo mismo sería desde la de 4. De la de 4 yo podría llevar hacia la de 3 y en una situación particular podría ser que el indicador de llenado de la de 3 me diga ya está lleno, ¿no? Entonces usted deja de llenar. Y la otra que usted lleve de la de 4 hacia la de 3 y no se llene, necesariamente no se activa el sensor de llenado de la de 3, más bien se activa el sensor de vacío de la de 4. O sea, tenemos 8 acciones en este jueguito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea cuál es, que puede tener diferentes escenarios iniciales las dos jarras. Y a mí me van a decir, por ejemplo, en este caso me van a decir, ¿sabes? Que si empieza, una de las situaciones es que empiecen las dos vacías como se muestran aquí. Nosotros quisiéramos tener una secuencia de acciones, quisiéramos lograr de que en la jarra de 4 haya 2 litros. Yo estoy seguro que en la jarra de 4 haya 2 litros. Recuerden que no hay ningún indicador de volumen en ninguna de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Solo de llenado, ¿no? Llenado y vacío. Llenado y vacío. Solamente me avisa que está lleno y vacío. Cualquiera de ellas. Pero yo quisiera realizar una secuencia de acciones, no sé cómo lograr con la secuencia de acciones que les he comentado, son 8, ¿no? ¿Ok? Combinando alguna de las secuencias de acciones de esas 8, quisiera estar seguro que en algún momento la de 4 tiene 2 litros. ¿Estamos de acuerdo? No me preocupa cuánto tiene la de 3. En otro jueguito me dirán en la de 3, 2 y en la otra 1, por ejemplo. O 2, 2, no sé. Podríamos jugar con las combinaciones. Por ahora me piden 2 en la primera y en la siguiente no te preocupa qué valor tiene de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Lo que decíamos es que si nosotros no tenemos un algoritmo secuencial en el cual nos asegure que para cualquier situación inicial me va a dar la solución para llegar a cualquier situación final, entonces usted podría apelar a ver esto como un problema.
¿Cuál es el problema? Me van a dar una situación inicial y me van a pedir una situación deseada. Yo no tengo el algoritmo secuencial que me da siempre la solución a ese problema. Entonces podría plantearlo de que, ¿por qué no lo trato de solucionar mediante una búsqueda de esa solución? ¿Estamos de acuerdo? Y para ello nos organizamos en la formalidad que habíamos trabajado la clase pasada. Porque nosotros vamos a realizar esa búsqueda en lo que llamamos un espacio de... ¿De qué? ¿Un espacio de qué? De estados. O sea, primero decía nuestra guía, ¿no? Tenemos que formalizar este problema. Por ahí lo tienen, es la guía de la clase pasada. Tenemos que formalizar este problema si lo queremos ver, ¿no?, como un problema de búsqueda, si no tuviéramos a la mano un algoritmo que siempre me solucione este problema. Bien, lo primero que tendríamos que definir es qué representa un estado, ¿no? Porque yo voy a programar la búsqueda para que se haga en un espacio estado. Por lo tanto, para este problema yo tengo que representar los estados. ¿Qué puede representar el estado en este problema? Recuerden que el estado es una estructura de datos que todas las situaciones que se presenten en el problema se pueden representar con esa forma que usted va a elegir. ¿Estamos de acuerdo? Usted coge una estructura de datos, usted dice, profe, cambiando lo que voy a en ese estado, yo puedo representar todas las situaciones que se pueden presentar en este problema. ¿Cuándo se van a presentar las situaciones? Cuando usted realice acciones. Por ejemplo, empieza vacías, y usted puede hacer ¿cuántas acciones? De las que hemos comentado. Puede hacer 2 nada más, ¿no? ¿Vieron? Entonces usted dice, allí ¿qué va a pasar cuando haga la primera acción? Del estado inicial pasaría a otro estado. Pero también podría ser la otra acción. Entonces podría pasar a este primer estado o a este primer estado. Entonces la idea es cómo represento la nueva situación. Llenando la estructura de datos que tú has definido como estado. ¿Puede ser de 3? No. ¿Perdón? En este caso puede ser 3. ¿A qué se refiere 3? Pues en 3 estados, por ejemplo. No, pero lo que estamos diciendo es que yo tengo que definir el estado. ¿Estamos de acuerdo? Y el estado es una estructura de datos en la cual se va representando en esa misma estructura todo lo que va pasando. Por ejemplo, al inicio, si yo ya tengo el formato de la estructura de datos que me va a representar el estado, y entonces está bien, ya tiene la estructura acá. ¿Y cuánto vale el estado en esta situación inicial? Ponle tales valores. Y si yo lleno la primera, tú pasas a otro estado. ¿Y qué estado será? Diferente al anterior, sí, ¿con qué valores? ¿Se entiende, no? No estamos pensando en el número de estados, ¿no? Sino más bien en representar todos los escenarios en una misma estructura, todo lo que podría pasar cuando usted va realizando acciones. ¿Qué podría significar un estado aquí? Que la jarra de 4 litros esté llena. ¿Perdón? Que esté vacía la jarra o que se llene. Pero recuerda de que esa es una situación nada más. Esa situación tú la tienes que representar en el formato de estado que tú has escogido, que tú has definido. O sea, aquí puede pasar diferentes situaciones. Porque esta es una situación, ¿o no? Ya, para esa computadora significa que eso le tienes que indicar en una estructura de datos acá. ¿Está bien? Tú llenas la primera, bacán, tú has escogido el estado. Esa situación la tienes que representar en esa misma estructura de datos, pero con otros valores, ¿o no? Cuando lleguemos a lo que queremos, ese es un estado también. ¿Cómo la tienes que representar? En la estructura que has escogido. No estoy preguntando los diferentes estados que puedo tener, no se confundan, ¿no? Yo puedo tener muchos estados, como el caso del juego del ajedrez, pero ¿quién era el estado? ¿Se acuerdan ahí? ¿No? Era la estructura que más se parezca al tablero, pero ya, una matriz de 8×8, codifica las fichas y tú vas a llenar ahí esa matriz. ¿Y cuántas matrices hay? ¿Se acuerdan que eran infinitas, no? Pero acá podría ser una matriz de 1×2. ¿Y qué representa? Porque usted tiene que decir qué representa ese estado para usted, porque usted lo codifica. Realmente podremos Vacío, 0,0, por ejemplo. Un estado inicial, que todos están vacíos. Pero ese estado inicial hay que representarlo. ¿En qué se representa? En una estructura que tú has elegido para representar todas las situaciones. Cuando usted llena las dos, ¿cómo lo represento acá? En la misma estructura que usted ha escogido para el estado. Por eso dice, define los estados. ¿Qué representa un estado para ti? Podría ser, ¿no? Como cada vez que yo hago una acción va cambiando, ¿no? Supuestamente, aunque no me va a indicar, no lo voy a leer directamente, ¿cierto? Pero cada vez va a ir cambiando el volumen de la primera jarra y el volumen de la segunda, ¿cierto? Entonces podría ser que un estado para nosotros
representa simplemente un par, ¿no? Como dice su compañero, una matriz o un vector, qué sé yo, ¿no? Que tenga dos posiciones nada más. O sea, la primera puede ser una coordenada de x, y, donde el valor de x representa el volumen de la primera jarra y y representa el volumen de la segunda jarra. Si fuera así, ¿cuánto valdría el estado inicial? Por ejemplo, 0, 0. ¿Cuánto valdría si están llenas las dos? Como 1, 1. 4,3. Claro. ¿Sí o no? ¿Ok? Ya está. Las acciones las hemos comentado. ¿Cuántas serán? O sea, porque para formalizar un problema hay que saber cómo tú representas los estados. Y después tienes que saber claramente las acciones posibles que puedes hacer, ¿cierto? Y con eso ya te puedes organizar para buscar. Profesor, ¿Sí? ¿por qué dijo 4,3? No, puse un ejemplo. Si las dos estaban llenas, es que estamos diciendo que parece que nos conviene definir como estado, como estructura de representación del estado, a un registro, si quieren, con dos coordenadas, ¿no? Que le llamo x, y. ¿Qué representa x? El volumen que existe en la jarra de 4. ¿Qué representa y? El volumen de la jarra de 3. Al inicio, ¿cuánto vale el estado? 0, 0, me dicen sus compañeros. ¿Y qué pasa si llenamos las dos en algún momento? O sea, en algún momento podrían estar llenas las dos, pregunto, podría ser. Ahí valdría el estado 4,3. Porque esta es una jarra de 4. ¿No, señorita? Pero recuerde de que usted está en búsqueda en otro momento le dice, ¿sabes qué? Quiero que haya un 3, 1. Es otra situación que te pido. ¿Y cómo va a empezar? Va a empezar las dos llenas. ¿Se entiende, no? O sea, tú tienes que... Claro, cuando defines el estado te pones en todos los posibles escenarios, como una ciudad, un mapa de 100 ciudades, y tú, en cualquier momento puedes empezar en una y terminar en otra. ¿Cierto? Entonces, para lo que queremos, para definir los estados, no nos pongamos en los posibles estados que pueden haber, sino pensemos cómo esos posibles estados se pueden representar con una estructura, por ejemplo, con un par. X, y. También tengo que saber qué acciones se pueden realizar. Ya comentamos las 8 acciones. Bien, aquí, pero yo no voy a, como en el árbol de búsqueda, tiene que aparecer, ¿qué cosa tiene que aparecer en el árbol de búsqueda? Tiene que aparecer los estados. Y como yo voy a explorar los estados, ¿no? Formando el árbol, al costadito, cuando yo expando un estado, es porque yo digo, oye, estando aquí, ¿qué puedo hacer? Como en el anterior caso, si están vacías las dos, ¿qué puedo hacer? Llenar la primera. Esa es una acción, ¿no? Y voy a pasar a un estado. Pero también podría llenar la segunda. Entonces, al comienzo voy a poder pasar a dos posibles estados. ¿Cómo diferencio un estado del otro? Con su valor, pero también tengo que indicar con qué acción paso de aquí para allá. Porque recuerden que al final, si yo encuentro la solución, ¿qué tengo que devolver? ¿Entiendes? Entonces tú tienes que tener en una lista también tu secuencia de acciones, porque eso es lo que te pide realmente la solución del problema. ¿Ok? Bien, entonces por eso aquí codificamos. Acción 1, 2, 3, llenar la de 4 desde la fuente, la siguiente llenar la de 3 de la fuente, la 3 vaciar la de 4 hacia la fuente, vaciar la de 3 hacia la fuente, después viene la que comentamos, llevar desde de la jarra de 4 a la de 3, ¿no? Hasta que se llene la de 3, porque hay un indicador. Y la otra opción es lo mismo, pero que se queda vacía más bien la de 4. La siguiente, llevar de la de 3 a la de 4 hasta que se llene la de 4, si fuera el caso, ¿no? Y la otra podría ser que se quede vacía la de 3, ¿no? Ahí serían las 8 acciones. Bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo que comenté, ¿cierto? El primer numerito, volumen en la de 4, y el segundo numerito, el volumen en la de 3, ¿no? Y ahora tendríamos que decir lo siguiente. A ver, si sabemos las acciones que hemos definido, en algún momento podrá haber, por ejemplo, 3.8 en la jarra de 4. ¿Creen ustedes? ¿Cómo no? Nos damos cuenta si podría haber 3.8 o 1.2 en la de 3. Los valores definidos ahí, ¿no? A este le llamamos, en algún momento se tiene que hacer, por más que sea frondoso el árbol de búsqueda, un análisis de los posibles estados los cuales se podría encontrar. Y comenzaríamos así, miren, ¿eh? Este le llamamos el grafo de transición de estados. Nos confundimos a veces entre grafo y árbol, ¿no? Aunque el árbol es un grafo también, pero es un tipo de árbol. Es un tipo de grafo el cual es bien ordenado, ¿cierto?
Ahí usted no se interconecta de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, o del medio hacia atrás, ¿cierto? Es bien ordenado, como un arbolito. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso, pero si bien es un grafo, pero es mejor lo vemos como un árbol. El grafo realmente es una interconexión entre estados, hasta podríamos hablar con un cierto desorden, pero con la condición de que aparezca un estado solamente en ese grafo. O sea, el estado debe aparecer solamente una vez. Cuando quiere aparecer más de una vez, ¿qué hace usted? Desde el estado donde debería transicionar, lo conecta al anterior. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo se forma el grafo? Aquí está. ¿Qué más debe figurar en el grafo? Las acciones que llevan de un estado hacia otro. Ese es el resultado, pero se empezaría así. Debes empezar en algún estado. Por ejemplo, ¿ese es un estado válido o no? Claro, porque podrían estar las dos jarras vacías. Ahí donde tú te preguntas, si yo estoy en esta situación, en ese estado, ¿qué acciones puedo realizar? Llenar la primera, llenar X o llenar Y. Dos nada más, ¿se acuerdan? Y por ejemplo, si lleno la de 4, pasaría a otro estado. Ese estado parece que lo puedo representar en la misma estructura que hemos definido, un par. 4,0. Si lleno la de 3, sería 0,3. ¿Ok? Ya está. Sigo trabajando. Ahora me pregunto, si yo estoy en este estado, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si estoy aquí, ¿qué podría hacer? Llenar la 3, llenar la 2. Pero estás en 4,0, ¿cómo vas a llenar la de 3? Verter de la jarra. Yo podría llevar de la de 4 a la de 3. Si estoy aquí, ¿no? Me pongo en este escenario. Si estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, podría llenar la de 3. Una acción. Podría pasar de la de 4 hacia la de 3. ¿No? Probablemente hasta que se llene la de 3. ¿O no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué no se podría hacer la opción P2, que es llenar la jarra 3 desde la fuente? Por eso decía, ¿qué puedo hacer estando acá? Una de ellas es llenar desde la fuente, llenar la de 3 desde la fuente. Nada. Esa es una. La otra es desde la de 4 pasar a la de 3 hasta que se llene. Y la última es vertir. La otra también es que usted estando ahí, por eso no me confundo con el árbol, estando en esa situación yo también podría vaciar la de 4. ¿Estamos de acuerdo? No me confundo porque no estoy buscando, ¿eh? Estoy diciendo qué situaciones se pueden presentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces serían 3, ¿no? Sí. Desde aquí, ¿otras 3? Puedo llenar la de 4. Puedo pasar de la de 3 a la de 4. Y también podría vaciar la de 3. ¿Sí o no? Pero está claro que cuando yo hago vacío, estando acá, digo, puedo vaciar la jarra de 4, ¿a qué estado paso? Entonces aquí es donde digo, ya no repito otra vez 0,0. ¿Dónde sí voy a repetir 0,0 si fuera el caso? Sería cuando yo busco, no me confundo entre buscar y explorar el árbol de estados, que sería mediante un grafo. Entonces, oye, si hago el vaciado de esta jarra de 4, ¿pasaría a qué estado? Y como acá tengo 0,0, entonces lo conecto hacia 0,0, indicando con qué acción otra vez pasaría a 0,0. Igual acá, podría vaciar la de 3 y regresaría otra vez a 0,0. 0,0 debe aparecer una sola vez. Cada estado en el grafo figura una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Cuando trate de aparecer, oye, pero ya está 0,0, ahí ya conecta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso saldrían 3 estados de acá y 3 de acá también. Aquí están los dos que recién aparecerían y aquí está la conexión hacia de 4,0 a 0,0, igual la de 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Usted dice, ahora se vuelve a preguntar, oye, pero estos estados recién aparecen. ¿Qué puedo hacer estando acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puedo hacer estando acá? Etcétera. Por ejemplo, aquí, ¿qué podría hacer? ¿Puedo regresar a 4,0? ¿Cómo? ¿Está bien? Entonces usted abrió una conexión acá. De todos estos puedo regresar. ¿Sí o no? Entonces, así explorando, ¿no? Diciendo qué puedo hacer en cada estado. Profe, pero ¿se van a repetir los estados? No. Pero si tengo que transicionar a los que ya estuvieron, conéctalos, como aquí este está conectado hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Este es un grafo, no es una búsqueda. ¿Ok? En la búsqueda sí no puede hacer usted eso, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos explorando. Esto de aquí. Explora el otro. Explora el otro. Y así se va formando su grafo de transición de estados. De cada estado hay que generar
todas sus posibles acciones que se puedan realizar y a qué estados transicionan, observando de que no se debe repetir más de una vez un estado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aparece, no me van a decir que este es un árbol, ¿cierto? ¿Está bien? Aquí se interconectan como una especie de red realmente, ¿ok? Como si fueran nodos estacionarios y se conectan con una red. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo exploro este espacio de estados, me doy cuenta, por ejemplo, que no aparece ninguna fracción, ¿no? O sea, porque yo estoy explorando qué situaciones se pueden presentar. Cuando llego a esta parte, observo de que no aparece en ninguno de los estados fracciones. ¿Sí o no? Por más que no hay indicadores, por lo tanto, en las jarras, yo estoy seguro que combinando las acciones que yo pueda realizar, en ningún momento se van a presentar fracciones de litros en las jarras. ¿No le parece? Por lo tanto, si yo tuviera que definir mis estados no tienen que tener, pues, o sea, mi procesador no tiene que manejar números reales, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque no se va a encontrar con ellos, ¿no? ¿No te parece? Entonces, si mi procesador trabaja solamente con números enteros, ¿no? Es mucho más simple, más barato, etc. A que trabaje con números, pues, exponenciales, imagínense. Por eso no lo definimos dentro de la propuesta. ¿De qué? O sea, que no sean decimales. No se define dentro de... No, o sea, nosotros vamos a definir estados, acciones, y nos ponemos a organizar el grafo, si fuera el caso, o los estados. Nosotros estamos comentando, ¿no? ¿Para qué me serviría, por ejemplo, este grafo? Sí. Cuando se llega ya, en el caso de la pregunta, a obtener los 2 litros en la jarra de... No, pero es que no estoy buscando. No estoy buscando. Estoy diciendo, oye, ¿qué procesador voy a escoger? Ya, pues no necesito yo hacer operaciones con números reales, por ejemplo, ¿no? Porque no voy a tener fracciones. Si tuviera fracciones, sí necesito operar con números reales, por ejemplo. O sea, no estoy buscando, ¿no? No, pero a lo que iba a decir, es necesario, o sea, que se vea todo el grafo, si es que yo ya llegase, por ejemplo. Pero no estamos buscando, joven. Estoy explicando que no estamos buscando, estamos explorando, ¿no? ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar? O sea, hay que hacer todo el grafo. Es que el grafo es el grafo, no es que hay que hacer todo el grafo. El grafo es el grafo. Sino que estamos explicando cómo tenemos el grafo. Profesor, para grafos más complejos, cuando hay varias situaciones, igual se tiene que explorar. Pero como no vas a explorar todo, para que tengas una idea con qué datos te puedes encontrar, por ejemplo. ¿No? Tu procesador, ¿qué operaciones le vas a pedir a tu procesador? O sea, no vas a ese procesador demasiado exagerado, pues, ¿no? Si va a ser un equipo portátil, me refiero, ¿no? Como son, pues, las máquinas, ¿no? Sí, todas las máquinas no se conectan con esto. Entonces ahí tienen que elegir con qué procesador van a trabajar. Entonces por ahí va el asunto. Tú sabes que en el ajedrez no vas a formar tú, ¿no? Pero empezaría, oye, ¿con qué estado? Mira, me encuentro con tales cosas, ¿no? Aquí se puede podar el árbol por acá, etcétera. Te da una idea, ¿no? De repente hay estados repetidos, ¿cierto? O estados que son simétricos y que te podrían evitar, como vamos a ver luego, ¿no? La memoria. Oye, pero estos son 8 estados, pero se representan igual. O sea, no son diferentes realmente para ti. ¿Me puedo entender? Y estaba explicando cómo se formaba el grafo, ¿no? Lo que debo notar es de que no se repiten los estados. No es una búsqueda, como le comentaba su compañero. Entonces yo observo aquí, claro, nosotros, como este jueguito es breve, ¿no? No aparecen pues 200 estados, ¿no? Pero aquí aprecio también que no son fraccionales, ¿no? Los valores que van como parte de los estados. Y además de que, como ya veo que no son fracciones, que no hay fracción, entonces como son enteros, y yo he decidido un par para representar mi estado, y son numeritos enteros, la primera es una jarra de 4, ¿o no? ¿Podrían ir cuántos enteros, señorita ahí? 5, y la otra es de 3, podrían ir hasta 4 enteritos, 5 por 4 es 20. Si ustedes cuentan aquí no hay 20 estados. Por ejemplo, para eso también podría servir, o sea, puede haber estados que no, por más que usted quiera, no va a poder llegar por las reglas del juego. ¿Sí o no? Si hacemos un... ¿Sí? ¿Cuántos estados también fueron? Por eso, esto usted ya lo codifica de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí está codificado esto, ¿no? ¿Qué significa? De que todos los estados que hay, ¿no? Son estados a los cuales usted puede transicionar. Por ejemplo, 0,0, 1,0, pero por ejemplo 2,2, por más que quiera usted, no puede obtener. ¿Estamos de acuerdo? Como 1,1 o 1,2. Por más que usted combine todas las acciones. ¿Estamos de acuerdo?
tanto un juez dice, a ver, ¿quieres arriesgar, no? 10 soles, ¿no?